Hola a todos y bienvenidos una semana más a La Hora Tech. Estamos con Sergio Reyes, profesor de SIC y experto con más de 10 años de experiencia en el mundo del gaming. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues Sergio, hoy te hemos traído aquí porque queremos que nos expliques un poco sobre una tendencia que cada vez se escucha más. Se lee en las páginas de economía, en las de tecnología, por la calle. ¿Qué es el metaverso? ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre eso? Sí, desde que Mark Zuckerberg abre la boca ya parece que todo el mundo, ¿no? se hace eco de lo que pasa en el mundo de la tecnología. A ver, es curioso porque la palabra metaverso, la primera vez que apareció, y no fue un medio de comunicación, fue una novela de Cyberpunk, es decir, de todo lo que eran futuros distópicos basados en tecnología y demás de los años 90, que se llamaba Snow Crash. Entonces estamos hablando que hay que retroceder un poco en el tiempo de la primera vez que se utilizó esa palabra, ¿no? que fue el autor y que la inventó. Es curioso también que además el mundo de los videojuegos, del gaming, sin darse cuenta, digámoslo de esa manera, ha empezado a utilizar metaversos. Es decir, metaverso es una palabra compuesta, aquí ya vamos a hablar de un poco de qué es eso de metaverso, que es más allá del universo, ¿no? Entonces, esto viene por toda la parte de realidad virtual y por toda la construcción tecnológica que hay alrededor de la misma, ¿no? Entonces, desde que el gaming empezó a generar comunidades en las que los jugadores no únicamente estaban jugando, es decir, podemos irnos a un caso como los Sims, ¿vale? O podemos irnos a un caso como, por ejemplo, World of Warcraft, que no necesariamente son juegos 100% actuales, ¿vale? Ya podíamos empezar a hablar de ciertos aspectos que podían tener relación directa con este término que se utiliza ahora, que no sé si será el que se quedará, pero desde luego es el que ahora está cogiendo bastante relevancia. Has mencionado ahora en tu explicación, pues nos has contado un poco de dónde venía el término, nos has hablado del World of Warcraft, de los Sims. Hay otro videojuego, si me permites utilizar el término, que no sé si es correcto, que es Second Life. Second Life es un juego, no sé, un videojuego, un entorno virtual, como queramos llamarlo, que salió a principios de los 2000. Entonces sí que es verdad que tú cuando empiezas a leer sobre metaverso siempre lo mencionan. Siempre dicen, como Second Life, como Second Life. Second Life se vino abajo, entonces ¿cómo podemos saber que el metaverso es una cosa que es de verdad y que es una revolución y que no va a ser otro bluff, para que nos entendamos? Bueno, no, se viene abajo, pero a día de hoy todavía hay la posibilidad de abrirte una cuenta dentro. Yo más que un juego lo denominaría una red social, ¿no? O sea, es decir, al final hay que entender que una persona se genera un avatar, es decir, un yo virtual dentro de ese entorno, se interrelaciona e incluso, fíjate, no solamente hablando de metaversos, ahora es todo esto de las criptomonedas, el blockchain, que está muy de moda, e incluso la industria del gaming está recogiendo también el testigo para introducirlo dentro de los modelos de negocio. Es muy interesante porque ya en Second Life también empezaron a hacer ciertas cosas parecidas, pero una de las cosas por las que yo creo que Second Life no triunfó o no lo elevó a la categoría de una verdadera red social en la cual se generase una comunidad que estaba interactuando es porque al final hablamos de un mundo persistente, ¿vale? Que es otra de las características de los metaversos. Es decir, los mundos persistentes son aquellos en los que cuando no estás conectado tienen que seguir sucediendo cosas, no solamente suceden cosas cuando yo me estoy conectando, ¿no? El mundo tiene vida y el mundo sigue como si estuviéramos aquí, ¿vale? En ese mundo digital, entorno virtual, mundos virtuales o universos virtuales o metaversos, la gente, claro, no tenía y no generaba el contenido necesario. Aparte luego hubo una burbuja, por ejemplo, especulativa brutal dentro de la propia plataforma que también infló, pues, por ejemplo, que la gente pudiera generar construcciones, negocios y demás alrededor, ¿no? Entonces, bueno, fueron diferentes los factores y evidentemente que creo que no era el momento de la tecnología para poder llegar a ello, ¿no? Porque si hablamos de tecnología tenemos que hablar de conexión a Internet. Y si nos echamos la vista atrás, tú hablabas de principios de los años 2000, en el principio de los años 2000, a día de hoy estamos hablando del 5G, la conexión tecnológica no era la que teníamos ahora, ¿no? Entonces, la experiencia del propio usuario dentro de esa plataforma socializadora como la Second Life no era todo lo buena que prometía. Decías tú al principio de esta entrevista que cuando Mark Zuckerberg abre la boca vamos todos detrás, y es verdad, nos pasa con Zuckerberg, nos pasa con Bezos y nos pasa con todos los magnates de la tecnología, Elon Musk, el que queramos. Sabemos que las empresas tecnológicas son uno de los grandes generadores de empleo hoy en día. Con esto del metaverso, ¿se van a crear más puestos de trabajo? ¿Necesitamos quizá profesiones que todavía no existen? ¿Cómo va a ser? Bueno, yo me quedo con dos puntos aquí. Uno, el anuncio de Mark Zuckerberg dijo que se crearían 10.000 puestos de trabajo alrededor de todo esto, alrededor del metaverso, con el cambio de nombre de la compañía y todo lo que va a acompañar al cambio de modelo de negocio, porque al final pues Facebook no es solamente Facebook, ¿no? La red social es Instagram, es WhatsApp, es decir, tiene
tiene una razón de ser que al final se construye un ecosistema alrededor de todo lo que tiene a día de hoy, igual que, como decías, Jeff Bezos a través de Amazon, Amazon Web Services y todas las empresas que hay alrededor. Y si nos vamos a Elon Musk, también los holdings empresariales, no sé en qué medida, porque él está mucho más enfocado en el mundo real que en el mundo virtual, ¿no? Pero bueno, la tecnología está ahí. Los puestos de trabajo, pues es curioso porque hace no mucho, el año pasado que creo que fue, uno de nuestros políticos estuvo hablando precisamente de los puestos de trabajo alrededor de los videojuegos, ¿no? Que habría granjeros virtuales, que habría pues, puestos relacionados con esa economía virtual que se genera a través de toda esta tecnología. Claro, eso no necesariamente tiene que ser solo puestos de trabajo relacionados con algo de un videojuego, porque si hablamos también de metaverso, tiene que haber negocio. Tiene que suceder como pasa con los gemelos digitales, que quizás sería el término más tecnológicamente correcto para hablar de este tipo de cosas, y que además hablamos de deep tech, hablamos de una serie de cuestiones pues, ya bastante más profundas que creo que esta conversación, pero sí es cierto que bueno, hay muchas oportunidades para que toda esa transformación, no deja de ser una transformación digital e innovación, suceda a través del mundo. Entonces hay que pensar nuevas formas también de generar trabajo. A día de hoy ya pasa, no quiere decir que sea lo correcto, que hay gente bueno, pues que trabaja con cuentas de terceros para poder que su jugador, sus cuentas o lo que sea sigan avanzando, ¿no? Esos son mundos persistentes y no cuando duerman sigan generando. Puede ser que sean remunerados, que tengan que estar estipulados, o sea, arreglados por documentación y por puestos de trabajo que sean oficiales. Hombre, yo creo que estamos en la era temprana de todo esto. Esto será una cuestión que los próximos 10 años lo veremos a ver qué pasa. Te voy a pedir que sigas jugando un poco a los adivinos conmigo, ¿vale? Estás hablando de que este metaverso, decías o comentabas mucho el término mundo persistente, ¿no? Que tienen que seguir pasando cosas aunque tú no estés ahí. Algunos expertos dicen que, bueno, que es que ahí va a estar nuestro ocio, que va a estar nuestro trabajo, que va a estar todo, nuestros hobbies, va a estar todo ahí. Y sin embargo, estamos en una sociedad en la que hoy en día hay una gran parte de ella que no tiene un acceso tan sencillo a la tecnología, ¿no? Eso que llamamos de la brecha digital, ya sea pues porque no dispone de los aparatos necesarios, como sabemos que pasa, pues, por ejemplo, en eso que se llama la España vaciada, ¿no? Pues que faltan un poco esas infraestructuras, o pueden ser personas quizá más mayores que no tienen esos conocimientos y les cuesta, porque no es fácil, me cuesta a mí, pues evidentemente cómo no les va a costar a ellos. ¿Qué podemos hacer para que toda esa gente no se quede fuera de esta revolución? A ver, es una pregunta que conlleva una respuesta creo que todavía más difícil porque yo no tengo la respuesta, ¿no? O sea, yo me puedo intentar ver qué es lo que va a suceder y bueno, ya hemos visto, no solamente, fíjate, yo más que eso también hablamos de países que están en vías de desarrollo, ¿no? Hablamos y pensamos en África, que no tienen un acceso a una red de internet como la que tenemos en Europa o la que tienen en Estados Unidos, Latinoamérica, en muchos de los países, partes también de Asia, que sucede exactamente lo mismo, en India, que incluso los gobiernos y las empresas de telecomunicaciones están haciendo grandes inversiones para poder llegar a que ese internet sea democrático y accesible a todo el mundo, ¿no? No solamente en España. Entonces, estamos hablando de un entorno global, ¿no? Entonces yo aquí sí que no voy a intentar ser localista porque creo que el problema va más allá todavía del que estabas planteando, ¿no? ¿Qué puede suceder? Hombre, yo creo que la pirámide poblacional y al final pues toda la gente que viene en generaciones por debajo de los 25 años, que son nativos digitales, si hablamos de la generación Z, no van a encontrarse con ese problema porque incluso el lenguaje, la socialización y la forma que tienen también de interrelacionarse y potencialmente el trabajo que van a desempeñar para ellos va a estar dentro de todo esto, ¿no? Y eso es algo que tenemos que asumir y admitir. Para el resto de sociedad, y yo me incluyo en esa, que ya empieza a tener problemas para poder estar al día, efectivamente vamos a tener que estar actualizados. Eso implica que efectivamente la parte educación, y la parte de educación no me refiero solamente al consumo y utilización de la tecnología, sino todo aquello que vas a poder hacer a nivel de trabajo, y sobre todo cuando mermemos nuestras capacidades físicas por aquello de hacernos mayores, se nos abre también un universo. Yo siempre me acuerdo cuando hablo de este tipo de cosas de un capítulo de Black Mirror que se llama San Junípero, que además precisamente estaban dos mujeres ancianas conectadas a un supuesto metaverso para poder vivir porque ya no podían realizar ningún tipo de acciones, ¿no? ¿Quién va a construir y de qué manera van a hacer? Y esas personas, si estuvieran vivas y conscientes, estarían dentro de ese ecosistema. Yo creo que ahí es donde está el reto actual, ¿no? Es decir, la formación tiene que formar parte indisoluble y yo creo que incluso en esta casa en la que estamos, ESIC, pues tiene una oportunidad para poder sumarse y para poder ofrecer esa oportunidad de seguir formando a la gente para que no se quede fuera, como tú estabas diciendo, ¿no? A nivel tecnológico, pues ahí tienen que ser los gobiernos y tiene que ser una parte en la que también estas empresas que están abriendo la oportunidad con la construcción de metaversos pueda ser capaz de poder ofrecerle a todo el mundo
vuelvo a utilizar la palabra, una democracia tecnológica para el acceso. Decías ahora en la respuesta, mencionabas a esa generación Z que bueno, ya están acostumbrados un poco a socializar a través de estos medios, ¿no? Sin embargo, es una generación que se dice que no le gusta mucho, cuida mucho su privacidad, no da los datos porque sí, no como los millennials, que bueno, ya estamos metidos en la rueda y de ahí ya no salimos. Este cuidado que tiene la generación Z, este cuidado que tienen las nuevas generaciones, ¿puede ser un peligro para ese desarrollo del metaverso o puede influir perfectamente en el mismo camino? Pues esta pregunta también me recuerda mucho a cuando con los comercios electrónicos y las pasarelas de pago la gente decía que no iba a meter las tarjetas de crédito, pues acaso les robaban los datos, ¿no? Y nos hemos dado cuenta en la pandemia que muchísima gente que tenía miedo a la utilización de este tipo de plataformas desapareció, ¿no? Es decir, se vio el aumento de consumo, de pagos, de utilización de plataformas de gente de fuera de edades que supuestamente nunca había comprado a través de Internet, ¿no? Si nos vamos a la generación Z y con ese cuidado, evidentemente la ciberseguridad juega un papel fundamental en todo esto, que también vuelvo a decir que las empresas que construyan estos universos tienen que hacerse cargo de todo ello y luego tiene que haber una supervisión de que no pasen casos como precisamente Facebook hace unos años con el tratamiento de datos fue un escándalo, ¿no? Y al final pues eso lo llevaron a los tribunales y evidentemente son casos que no deberían ocurrir. La generación de avatares virtuales también va a ser interesante ver si realmente es un yo virtual o es una construcción de un avatar que no tiene que ver con mi persona, de qué manera también se van a interrelacionar y para que luego, sobre todo en estas generaciones más jóvenes, pues los casos de ciberbullying, ciberacoso, que también siguen pasando hoy en día, no se trasladen precisamente a estos entornos virtuales. Pues muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros, por contarnos un poquito más. Dentro de 10 años te vuelvo a llamar, nos vemos y a ver qué ha pasado. Sí, sigo aquí, por supuesto, y además ha sido difícil hacer esta entrevista sin utilizar la palabra Fortnite. Y a vosotros os veo en la próxima Hora Tech.